Bueno, hola Jorge, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Adrián? Un gustazo estar con vos y con ustedes. Dale, estamos acá con Nicolás también, ¿eh? Y vos sos Jorge Garaventa, Así para es. decirlo con todas las letras. Dale, ¿y tu Psicólogo, profesión? egresado de la UBA en el año 78, nada, y que con el correr de los años me fui encontrando con problemáticas muy relacionadas con la violencia, los abusos contra la niñez y contra la mujer. Y así es como fuimos diciendo algunas cosas que a veces caen simpáticas, a veces no, pero esencialmente tratando de advertir a los colegas y a la sociedad de que estas problemáticas son muy serias, que la sociedad no se hace cargo como debería hacerse, el Estado mucho menos, y que nada, y que quienes padecen estas situaciones suelen estar en general en un estado de desamparo bastante grande. Ajá. Bueno, entonces, para empezar a entrarle un poquito al asunto, lo primero sería alguna definición, ¿no? De qué es el abuso, qué se considera abuso sexual Sí, infantil. fundamentalmente cuando hablamos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, estamos hablando de una situación bastante perversa que tiene que ver con la irrupción de la sexualidad adulta en la sexualidad de un niño o de una niña, con el agravante de que generalmente quien abusa de ese niño o de esa niña, quien lo pone en posición de objeto, quien lo pone en posición de uso, suele ser una persona significativa, afectivamente y familiarmente, generalmente madre, padre, hermanos, tíos, abuelos, es decir, adultos afectivamente importantes para ese niño, para esa niña. Es decir, generalmente es raro que el abuso lo cometa alguna persona desconocida. Uh-huh. Por eso una de las conclusiones a las que hemos llegado hace ya un tiempo es que el hogar, la familia, no es precisamente el espacio más seguro para los niños y las niñas. ¿Sí? ¿Y qué es? Bueno, una pregunta obligada es cómo uno se da cuenta que un chico ha sido abusado. Que un chico o que un adulto Sí. ha sido abusado. Adrián, yo te puedo decir una cosa, va a sonar retórica o irónica, pero que es cierta, porque yo cuando me preguntan cómo se da cuenta uno, yo digo, ¿cómo un adulto que está cerca de un niño, de una niña, no se da cuenta que ese niño está padeciendo abusos o violencias severas? Porque en realidad, cuando yo digo niños, para no andar repitiendo tanto niños, niñas y adolescentes, pero sabemos que estamos hablando de eso, ¿no? Pero cuando un niño está padeciendo un abuso, en realidad lo muestra de muy diferentes maneras, pero siempre de una forma evidente. Siempre hay una serie de signos y síntomas, como puede ser, qué sé yo, por ejemplo, un cambio abrupto de conducta, síntomas serios como la enuresis o la encopresis, que es cuando los niños se hacen pis o caca encima, terrores nocturnos, llanto inmotivado, una posición de depresión absolutamente clara, una preocupación extrema en ese niño o en esa niña, en algunos casos conductas sexualizadas o cualquier otra sintomatología, pero que es imposible que el adulto no lo advierta. ¿Sí? Bueno, entonces ahí viene la pregunta, dos preguntas Sí. difíciles. Una es, o sea, la definición que vos diste del abuso es como si uno lo estuviera viendo de afuera, pero en el mundo de la nena o del nene que son abusados, digamos, ¿qué es el abuso? Bueno, en el mundo de quien padece, que antes querría decir una cosa, porque yo suelo hablar mucho de víctimas y quienes
han padecido abuso, con justa razón, no ven con mucha simpatía esa palabra. Entonces yo quiero aclarar por qué insisto en la palabra víctima para definir el primer momento del abuso, que es a raíz de que quien padeció el abuso, está sufriendo una situación que sobrepasa absolutamente todas sus capacidades de reaccionar, ¿no? Entonces, queda en una situación de victimización. El problema es cuando uno lo toma como víctima y lo deja en el lugar de víctima, cuando en realidad hay que crear todos los dispositivos personales, sociales y estatales para que esa persona haga un tránsito desde la victimización hacia un lugar de recuperación. Bueno, ¿para quién lo padece? En realidad... Claro, o sea, cómo en su mundo, ¿no? Su mundo interior, digamos. Hay cosas terribles, yo prefiero decir atroces. Para quien lo padece, la situación es absolutamente atroz porque pasan una serie de cosas. Primero, hay una absoluta violación de sus espacios íntimos personales, que van acompañados de una situación de culpa extrema por parte de quien padece el abuso. ¿Por qué es la culpa extrema? Porque en realidad el abuso no se da en un contexto de violencia, sino que se da en un contexto de seducción, ¿no? El adulto seduce al niño para lograr sus objetivos. El niño responde a esa seducción porque en realidad a lo que responde es a lo que siente como una demanda de amor, ¿no? Cuando esa demanda de amor se convierte en realidad en una situación sexualmente abusiva, el niño ya no puede salir de ahí, queda atrapado con una sensación de que lo que padeció y lo que está padeciendo lo está padeciendo por culpa suya, porque en realidad no tiene en ese momento la posibilidad de discriminar que en realidad lo que responde es a lo que sentía como una demanda de amor, ¿no? Y el niño responde con amor y el adulto perverso responde con abuso, con la irrupción de esta cosa perversa, con el uso del niño como un objeto. Pero, por ejemplo, vos hablas de amor como si fuera una cosa prefabricada que uno trae desde siempre, ¿no? Uh-huh. Y yo me pregunto, una chiquita que fue abusada, esa construcción, o sea, entiendo que la persona se va construyendo en la relación, ¿no? Sí. Con el círculo más íntimo. Si esa relación es perversa, ¿no? O sea, ¿cómo uno puede decir la nena busca amor? Si se está construyendo esa búsqueda, ¿entendés lo que quiero decir? Sí. O sea, y me parece que esa confusión después permanece, ¿no? Y es una de las fuentes de sufrimiento. Es la fuente esencial de sufrimiento, te diría yo. En realidad, los niños y las niñas se van constituyendo, la subjetividad de los niños y de las niñas se va constituyendo en relación con el otro significativo. El otro significativo es generalmente la madre primero y el padre luego, que son los que le dan alimento, los que van como satisfaciendo las necesidades básicas elementales, ¿no? Entonces, por eso se constituye en un adulto significativo y por eso el niño o la niña necesitan de ese adulto y en realidad responden buscando eso que nosotros llamamos amor, pero que, como vos bien decís, es una construcción secundaria en todo caso, ¿no? Por supuesto que la confusión... Porque, digamos, ese nombre puesto después desde el afuera, ¿no? Sí. Desde los adultos de afuera, hay como una diferencia ahí, no sé si se entiende, entre el amor en el mundo de la víctima o de la persona que fue abusada y el amor que se le dice de afuera que es. Sí. Esa desubicación en el mundo es también un signo de maltrato, ¿no? Pero por supuesto, y además digamos, yo por ejemplo pensaba recién en el atravesamiento judicial, a ver si estamos hablando de lo mismo, ¿no?
hay muchos jueces, muchos fiscales, hay muchos psicólogos, psicólogas, que en realidad le dan un estatus de naturalidad a ese supuesto amor, a punto tal que en algunas situaciones se puede llegar a decir, bueno, es mejor ese padre o esa madre perversa, ¿no?, que generarle un vacío de amor, cuando en realidad ese vacío de amor existía porque es un amor que está construido a partir de la hipocresía, a partir de la situación, es decir, ese niño en realidad lo que busca es de qué manera puede compensar esa carencia que implica que el adulto no ha tenido amor. Yo lo llamo amor en todo caso para que se entienda de qué estamos hablando, pero en realidad nunca ese niño llegó a sentir amor y siempre percibió que del otro lado había alguna otra cosa. Lo percibe como un conflicto interno, digamos. Lo percibe como... O sea, eso que vos decís, que trata de compensar, al mismo tiempo convive en su propia construcción de personalidad con la naturalización de esa perversión. Absolutamente, absolutamente. Y en algunos casos, los menos, pero en algunos casos esa naturalización puede construirse en un coto de corrupción. Es decir, cuando el niño es corrupto, cuando decimos que el niño ha sufrido corrupción, de lo que estamos hablando es que en algún aspecto de su personalidad se hizo cargo de los mecanismos del abusador, ¿no? Y entonces intenta en activo ejercer aquello que sufrió pasivamente, sobre todo en situaciones con otros niños, con otras niñas. ¿No? Y entonces, con la otra cuestión que estábamos hablando, si la subjetividad se construye, entonces, ¿qué construcción hay en la sociedad que debería percibir eso y no lo percibe, o hace como que no lo percibe, o de qué manera lo integra, ¿entendés? De qué manera se integra en la subjetividad de los adultos y las adultas que supuestamente no sufrieron esas situaciones? ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, sí. Es raro que no lo vean, pero no es solo que no lo ven. De alguna manera, para no verlo, tienen que integrarlo en su mundo, digamos. Sí, vos sabés, lo hemos hablado en otros contextos, vos sabés que yo tengo una mirada bastante crítica hacia lo social, hacia la sociedad en relación a las situaciones de violencia y de maltratos. A mí me parece que la sociedad no es que no perciba que estas cosas ocurren. Yo creo que las percibe y se desentiende en esta cosa de que el sufrimiento es de cada quien, ¿sí? Entonces, nada, la sociedad supone que si vos padeciste abuso, bueno, vos te la tendrás que arreglar, vos tendrás que ver cómo conseguir un psicólogo, vos tendrás que ver cómo vas resolviendo ese tema. Vos no le podés hacer cargo a la sociedad de lo que a vos te está pasando, porque la sociedad no tiene nada que ver. Es un discurso absolutamente cruel y yo te podría decir hasta en una segunda instancia hasta revictimizante, totalmente abusivo. Yo creo que la sociedad tiene responsabilidad. No se puede pensar en que un porcentaje tan alto de niños y de niñas han sido abusados y que la sociedad no tenga nada que ver y que la sociedad no se haya dado cuenta. Esto me parece que es un verso con el que hay que empezar a cortarla. La sociedad no se hace cargo, en realidad no hay quien se haga cargo de esta situación, lamentablemente. Te iba a decir que si recibimos alguna respuesta, por ahí la recibimos por parte de los colectivos sociales de personas que han sido victimizadas con abuso, pero en realidad la sociedad como sociedad no tiene una respuesta clara y responsable sobre este tipo de cosas. O sea, si la sociedad, si ese fuera el caso que la sociedad lo produce, porque lo produce, no hay suficiente conflicto dentro de la sociedad, ¿no? Como para que se desate algún tipo de
movimiento interno de ayuda o de revisión de estas situaciones. Y una cosa más quería decir, que algunos filósofos que leí por ahí, como si dijera, es como si la sociedad derivara la crianza en esa entidad que se llama familia, ¿no? Entonces uno diría, bueno, pero la familia, lo contrario de la sociedad es la naturaleza, como decíamos el otro día con Nico. La familia es una forma de sociedad. Sí. No es que no, ¿entendés? La familia es un producto, una manera de organizar la comunidad. Sí. Y lo que yo, bueno, entonces, ¿qué pudiste vos hacer con este tema para tratar de meterte en este dolor? Sí, te iba a decir una cosa primero. Cuando hablamos de la sociedad, yo voy a insistir, aunque no tenga claro del todo los mecanismos últimos, en que la sociedad tiene mucha responsabilidad en este tipo de abusos. Y tiene un mecanismo que también es perverso, que es el mecanismo de lo que llamamos la monstrualización de los abusadores. Es decir, para la sociedad, los abusadores son monstruos. Monstruos a los que habría que mandar a una isla, matarlos, meterlos presos de por vida, castrarlos, etcétera, lo que se les ocurra, ¿no? Con eso, lo que la sociedad hace es desresponsabilizarse, porque dice, no hay no es que la sociedad, son esos 3, 4, 5, 10 individuos. Si apartamos esos individuos, el problema se soluciona. Y en realidad la experiencia nos muestra que el problema no solo no se soluciona, sino que se agrava. Lo que yo hay una hay una cosa que pude ir haciendo, porque a mí me parece que cada uno desde su lugar tiene que ir haciendo algunas cosas hasta que lleguen las políticas públicas. Estas problemáticas, cualquier problemática en relación a las violencias y a los abusos, son muy difíciles de solucionar si no se hace a través de políticas públicas, ¿no? El Estado es el que tiene que garantizar eso, porque en realidad la solución esencial implica un cambio social. El cambio social se puede dar a través de políticas educativas. Si vos no tenés políticas educativas claras que apunten a desarmar las condiciones sociales en las que se genera el abuso, es muy difícil pensar algún tipo de solución, ¿no? Ahí yo diría, estoy de acuerdo con con algunos peros, porque yo soy docente y, digamos, la escuela es un producto social. No es que la escuela, es verdad que puede reactuar sobre la sociedad. Yo más bien iría por lo que vos decías antes, como un cambio político de fondo, que no sé, de verdad, cómo se haría. Pero el Estado también, el Estado no tiene las características que tiene, ¿no? Por sí mismo. Es un producto, ¿no? de las clases sociales, de las corrientes de pensamiento, de la ideología que anda dando vuelta, del arte. Vos que sabés más que yo de estos temas, ¿cómo es que se llamaba el autor de Ideología y aparatos ideológicos del Estado? Althusser. Althusser, ¿no? Althusser puso un punto muy importante en esta temática. Claro que Adrián, lo más difícil de esto es que uno se plantea que el cambio tiene que surgir y tiene que vehiculizarse a través de instituciones que han sido convivenciales con el abuso y con las violencias, porque, qué sé yo, la escuela, por ejemplo, ha sido un factor efector de violencia durante muchísimo tiempo, y aún hoy conviven en la escuela factores de autoritarismo y de violencia muy importantes. De hecho, yo siempre advierto sobre la cuestión de la nostalgia autoritaria que hay instalada en muchos sectores de la docencia. No diría en todo, pero sí que hay. Entonces, claro que es muy difícil, por supuesto que es muy difícil. Cuando yo hablo de la educación, sí, hablo de una transformación
social. Lo que pasa es que como hoy no soñamos con la revolución, se hace más difícil, qué sé yo. En el 70 uno se creía que tocábamos el cielo con las manos y que era posible la revolución y el hombre nuevo y cambiar todo Hoy se hace realmente difícil. Pero más allá de que se haga difícil, lo que yo digo es, por un lado, este análisis que nosotros estamos haciendo es valiosísimo. Pero por otro lado, cuando yo trabajo en mi consultorio, cuando salgo a tratar de colaborar en la capacitación de colegas, cuando trato de hacer algo en relación a los docentes, cuando me convocan para dar algunas charlas, algunas capacitaciones, en realidad tengo que ir con algún tipo de fe de que algo es posible transformar, ¿no? Es decir, yo en el trabajo con mis pacientes, me parece que puedo hacer mucho si además pongo en claro todo esto. Si yo voy con la cuestión de la transferencia, la contratransferencia y lo que dice la psicología y el psicoanálisis clásico, nada. No hay modificación posible. El paciente necesita sentir que uno trabaja a la par de él en la transformación de una realidad a la que la sociedad no va a ayudar, porque el paciente, sobre todo un paciente que que ha padecido abuso, en sus situaciones más difíciles de crisis, es eyectado por todas las instancias sociales, amigos, novias, novios, familiares, etcétera. No es cierto que la solidaridad sea un gesto que vuelve, como decía el biguedelismo allá por el 76, ¿no? La solidaridad, en realidad, cuando la solidaridad se ejerce desde una cuestión de culpa. A mí me parece que con el abuso pasa algo parecido a lo que decíamos en el 83, cuando fue toda esta irrupción en relación a los derechos humanos, que había mucha gente que decía que bueno, que la sociedad tomó conciencia y que ahora se va a transformar todo, etc. Venga, la sociedad no había tomado conciencia. La sociedad de lo que tomó conciencia es que había habido una dictadura que desapareció a 40.000 personas y que esas 40.000 desapariciones no se podían dar si no había consenso social sobre esa desaparición. Con los abusos pasa lo mismo. Uh-huh. Con los abusos. Y ahí, entonces, tratando de unir las dos cosas, vos estabas, no sé si todavía estás, en una línea de trabajo que compartís con Alfredo Grande, de psicoanálisis implicado. Sí. Yo podría llevar eso a la docencia y decir que para darse cuenta de que un adolescente o una adolescente están sufriendo, hay que hacer una docencia implicada, es decir, hay que poner en juego la propia subjetividad, ¿no? Como dejarse emocionar por esas situaciones, y yo entiendo que por lo menos en mi experiencia la mayoría de los docentes no están dispuestos a poner en juego eso, no están dispuestos a hacerlo para enseñar, menos para ocuparse de estas situaciones. Sí. Digamos, fuera, más allá de la docencia, los adultos, en su trabajo o en sus relaciones de pareja o en sus amistades, esta sería una de las causas, digamos, que esa subjetividad que de doliente, que además está como abierta, ¿no? Porque tiene un conflicto tan grande que no puede funcionar en el día a día, digamos, es rechazada por esa interpelación intersubjetiva. Sí, absolutamente. Mira, yo te doy un ejemplo. Nosotros decimos, esto que voy a decir es una frase de Rosansky, pero la decimos todos, ¿no? Y se repite en todos lados, y cuando uno la repite, la gente se maravilla, la toma, dice que bueno, que va, ¿no? Nosotros decimos que cuando una persona padeció abuso, no deja de ser abusada todo el tiempo en su cabeza, ¿no? Cuando vos decís esto, y lo decís en un curso, en un seminario, en una capacitación, en una charla común y corriente, en un reportaje, la gente dice, sí, la verdad que sí, che, qué bárbaro, sí, es cierto, ahora me doy cuenta de eso. Ahora, cuando la persona que padeció abuso entra en una crisis,
contame cuántos de todos los que comprendieron la profundidad de esta situación, dice, sí, quédate tranquilo que yo te banco, yo te acompaño, no podés trabajar, no te da problema. ¿Sí? ¿Cuántos? No, hay una cuestión de... Esto a mí me quedó grabadísimo con lo de Cromañón. En Cromañón los sectores más progresistas decían, no, pero hay que hacer el duelo en privado, no se puede hacer el duelo. Bueno, lo mismo pasa con la persona que padece abuso. ¿Cómo no va a tener un poco de pudor? ¿Por qué no se lo guarda? ¿Por qué tiene que estar exponiendo esto todo el tiempo? ¿Por qué tiene que estar comprometiendo a los demás que están viviendo una linda vida? ¿Sí? ¿Por qué tiene que comprometerlo con eso? Que vaya a su casa, que haga el duelo, que trabaje todo lo que tiene. Este es el discurso social. Este es el discurso social. O sea, en el momento que necesitaría ayuda, más solo o sola, se queda. Sí. Hay mecanismos sociales de expulsión. Después podemos pensarlo, por qué estos mecanismos sociales colaboran en esta expulsión, por qué se encarnan en cada una de las personas. Lo podemos llegar a pensar, porque yo he presenciado situaciones donde alguien habla de sus crisis y el otro le dice, bueno, sí, pero cuando estés en crisis contá conmigo. Y cuando llega el momento de la crisis, se abre un horizonte de soledad y de rechazo espantoso. Y estas son las victimizaciones secundarias, terciarias, como quiera llamarlo, pero la sociedad hace esto. Lamentablemente, si nosotros no tenemos en cuenta esto, es muy difícil pensar en serio el abuso, porque si no lo tomamos como una patología. Resulta que alguien padeció abuso, entonces tiene estos síntomas. Yo te conté 10, te puedo contar 50 síntomas parecidos, ¿no? Entonces hay que hacer eso. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, la persona tiene que venir al consultorio, vamos viendo, lo vamos trabajando, vamos viendo a ver por qué. Eso es verso. La persona arrastra en lo social y en todas las situaciones de su vida el abuso. Mira, cuando apareció el tema de si los abusadores eran personas que habían sido abusados cuando niños, yo siempre dije lo mismo. Mira, puede ser que algunos abusadores hayan sido niños abusados, pero lo cierto es que quien padeció abuso queda en condiciones de ser abusado en todas y cada una de las instancias de su vida. Es mentira que pueda tener inmediatamente una reversión y que entonces para resolver la cosa se convierta en un abusador. Eso pasa cuando niños que suelen poner en activo, pero después, en la medida que el abuso, como está presente todo el tiempo, lo sigue aplastando esa psiquis, ¿no? Por eso es necesario el concurso social, familiar y de las redes extensas, que no existe mucho que digamos. Claro, y ni hablar del laburo, del estudio, digamos, ¿no? Una persona que fue víctima no puede llamar al laburo y decir, mira, estoy teniendo una crisis porque tengo X recuerdo, o me está pasando esto, y en el laburo lo necesito, como no, que es en su casa, no. Le descuentan el día, digamos. No, salvo que tengas una depresión absolutamente paralizante y que un psiquiatra pueda dar cuenta de que estás deprimido, ¿no? Claro, lo cual te convierte en lo que vos decías, una especie de monstruo. Claro. ¿No? Pero no que padeciste abuso, sino de que estás deprimido. Claro, o sea, tenés síntomas que te impiden incorporarte al trabajo, funcionar como tenés que funcionar. Pero en realidad, claro, en eso hay un desamparo absoluto, porque la persona que padeció abuso en muchísimos momentos está inhabilitado para cumplir con sus tareas cotidianas. Uh-huh. Y para ir cerrando, digamos, esta charla, para qué paso, aunque sea pequeño, deberíamos dar, pero ya no lo que tenemos que hacer, sino en lo que somos, que me parece a mí es como una de las cuestiones más problemáticas, ¿no? ¿Entendés lo que quiero decir? Si para resolver el tema del abuso tenemos que hacer algo, permaneciendo nosotros igual, me parece que no estamos resolviendo nada. Porque el problema no es lo que tenemos que hacer, sino
como nos mueve en lo que nosotros somos, nuestra subjetividad, ¿qué pequeño paso, digamos, se podría dar? Hay a mí me preocupa mucho la cuestión de los dobles discursos en relación a este tipo de cuestiones, ¿no? Porque uno sabe que una de las cosas que la sociedad podría hacer como para aliviar un cacho el dolor de quien padeció un abuso es darle espacio a la palabra, ¿no? La famosa visibilización, pero la visibilización en serio, la visibilización hecha por quien padeció el abuso, que pueda decir, a mí me pasó esto y porque me pasó esto, me pasa esto y esto. Pero lo que pasa es que cuando eso, que debería serlo un paso imprescindible, cuando eso ocurre, inmediatamente la sociedad cosifica el tema. Mira fulano padeció, mira pobre lo que le pasó al otro, ¿no? Y en realidad lo que habría que hacer es eso, habilitar la palabra para habilitar la reflexión. Después, Adrián, yo creo que hay que cambiar planes de estudios en todas las carreras que tengan que ver con la salud psíquica, con la salud física. Me parece que hay que pensar en serio en subsidios para personas que padecieron este tipo de situaciones. Los economistas te dicen, ¿y cómo se prueba? Hermano, conociendo a una persona que padeció esta situación, no necesitas preguntarte cómo se prueba, ¿no? Sí. Yo creo que hay que habilitar políticas sociales contundentes y poner el tema del abuso en su justa medida. Es decir, si estamos hablando de un porcentaje. Mira, Rosansky habla de la cifra negra. La cifra negra eleva la tasa de abuso a números impensables. Por muchísimo menos, yo creo que, pero por muchísimo menos, se suspendieron las clases en Argentina por el tema de la gripe A por meses. Entonces, imagínate si nosotros pensáramos en serio la cantidad de niños, niñas y de adultos que están atravesando esta situación en absoluta soledad. Por eso yo digo que hay que la visibilización es lo. Pero la visibilización no sirve cuando sirve, pero tiene sus limitaciones cuando aparezco yo en la televisión diciendo porque quien padeció abuso, bla, bla, porque yo atiendo mucho. No. La visibilización en serio implicaría darle la palabra de verdad a quienes están transitando estas situaciones, que cuenten lo que les pasa, que cuenten lo que necesiten y que la sociedad, en vez de mirarlos con pena culposa, se haga cargo de que ahí hay que hacer algo en serio. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la charla. Al contrario, gracias a vos.